Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos de sonido? Bien, te escuchamos bien. Bueno, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Lady Manuela, tú me vas aceptando personas que se vayan agregando a la reunión para no tener que interrumpir la presentación. Claro que sí, yo estoy pendiente. Listo, perfecto. Le estoy compartiendo entonces ya la diapositiva, ¿lo ven? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Damos inicio entonces a esta, digamos que más que exposición, como explicación, que es como el objetivo que queremos darle a esta sesión de hoy, enmarcado dentro de una serie de campañas que queremos empezar a realizar de contaminación del aire. Entonces, para arrancar me presento, soy Carlos Mario Castaño Posada, actualmente director del programa de Ingeniería Ambiental y recientemente también en la dirección del programa de Ingeniería Civil. Mm, El objetivo entonces de este evento, un objetivo general o contextual, como les decía, es iniciar una serie de actividades académicas y divulgativas que impulsen hacia un mayor conocimiento al interior de la comunidad IA sobre la problemática de la contaminación del aire en el Valle de Aburrá, problemática pues que nos afecta a todos y que todos tenemos que vivir y padecer a diario. Entonces, ese es pues como uno de los objetivos de fondo de arrancar este tipo de eventos enmarcado dentro de lo que hemos denominado contaminación del aire. Y entonces, desde esa base de un mayor conocimiento, propiciar una participación mucho más activa en las propuestas de solución y de actuación pública por parte de la institución y de todos quienes hacemos parte de esta comunidad académica o de la familia EIA. Y el objetivo específico de esta conferencia, charla o explicación es entender cuál fue el fenómeno tan crítico que ocurrió en el primer trimestre de este año que todos vivimos y sufrimos entre febrero y marzo, el cual fue muy bien estudiado y analizado por el CIATA, por las distintas autoridades ambientales, por Redaire y por todos los que de alguna manera le aportan al conocimiento en esta problemática de la contaminación del aire. Bueno, teniendo claro ese objetivo, vamos a proponer la agenda. La agenda son dos puntos fundamentales. Unos conceptos básicos como para poner un lenguaje común para quienes no estén muy familiarizados con las temáticas de contaminación del aire, tener pues como una base común en terminología, que uno escucha muchos términos y de pronto se confunde con su significado y con su representación. Y como segundo punto, pues entraremos en materia explicando bien cuál fue ese episodio que sucedió en este primer trimestre en materia de contaminación del aire. Bueno, conceptos básicos entonces. Lo primero sería invitar a toda la comunidad académica a participar mucho más activamente en este tema de contaminación del aire. Creamos un blog. Este es el link de ese blog. Lo denominamos Una mirada a nuestro aire. Como dice ahí, es una serie informativa que aborda la problemática de calidad del aire que vivimos en el Valle de Aburrá. Y ahí pues habrá cierto contenido. Vamos a tratar de que esta
charla quede también grabada en ese blog, de tal manera que todos los que queramos ir profundizando y participando también en su construcción, pues lo podamos hacer y lograr ese objetivo contextual o general que queremos, que es participar mucho más activamente como institución en esta problemática y en las posibles propuestas de solución. Para iniciar, el área metropolitana del Valle de Aburrá, perdón, es una autoridad ambiental, es una CAR. Sabemos bien que a nivel nacional existen tres niveles de autoridades ambientales, las nacionales como la ANLA y los ministerios, las regionales como las CAR, corporaciones autónomas, y las entidades municipales. Entonces, esta área metropolitana del Valle de Aburrá es de segundo nivel, es regional, por eso convoca a los 10 municipios que conforman el Valle de Aburrá, eh, de Medellín hacia el norte y de Medellín hacia el sur. Ahí estamos todos los 10 municipios, por lo tanto es nuestra autoridad, es la institución pues que hace monitoreo, comando y control de todas las actuaciones ambientales en este territorio, en esta jurisdicción de estos 10 municipios. Entonces no es solamente un área geográfica delimitada, sino que también es una institución, una corporación autónoma regional o CAR, que es nuestra autoridad ambiental. Términos básicos, escuchamos mucho el término PIGECA. PIGECA, Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire. Es un programa muy completo sobre la gestión del aire en el área metropolitana del Valle de Aburrá, liderado por el área metropolitana, que básicamente contiene todas las medidas principalmente enfocadas en la mitigación y en la prevención de esa contaminación. Dentro de ese PIGECA o ese Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire está un subcapítulo, que es otro subplan, que ya es más operacional, por eso se llama así, POECA, Plan Operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica, POECA, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que básicamente lo que contiene ese subcapítulo son las medidas de choque o de contingencia, dicho de otra manera, dentro del PIGECA. Es decir, las medidas que se implementan y que operan cuando hay alguna contingencia ambiental por contaminación del aire. Y el instrumento o la herramienta fundamental para alimentar el POECA y el PIGECA es el CIATA. El CIATA es también una subinstitución, es un sistema completo de alerta temprana que opera en todo el Valle de Aburrá y como lo decía, es un instrumento que se dedica a monitorear y es allí donde está toda la red de monitoreo de la calidad del aire del Valle de Aburrá. Ese es el enlace, ciata.gov.co. Ahí pueden ustedes ver en cualquier momento cómo están las estaciones en los distintos niveles de contaminación. Ahorita vamos a ver, son 4 niveles y uno puede monitorear ese estado de la contaminación en tiempo real en las distintas estaciones que están dispersas por todo el Valle de Aburrá. Entonces, en últimas, el CIATA es el insumo de monitoreo para la toma de decisiones del POECA y finalmente lograr los objetivos del PIGECA. Y lo que va midiendo el CIATA es el ICA, es el índice de calidad del aire. Es un indicador que dice qué tan contaminado está nuestro aire y lo mide cada estación para finalmente tener toda una malla o una nube de información para todo el área metropolitana. El ICA se mide normalmente de 0 a 50, en nuestro caso el Valle de Aburrá va hasta 0 a 500, en nuestro caso va hasta 300, definiendo pues como los 4 niveles que se monitorean. Miren los colores, verde es buena, sería el nivel 1, amarillo es moderada, ese sería el nivel 2 de contaminación, naranja dañino para grupos sensibles, ese sería el nivel 3 de contaminación, y rojo dañino para la salud, ese sería el nivel 4 de contaminación. Entonces, todas las estaciones están permanentemente midiendo ese índice de calidad del aire y determinando, según el valor de 0 a 300, cuál categoría clasifica o qué nivel, verde, amarillo, naranja o rojo. Y así es como se representa en la página del CIATA que les acabo de presentar.
Bueno, hay un tema importante a considerar y es la topografía del Valle de Aburrá a manera de introducción, y es que estamos en una olla pues con barreras topográficas por lado y lado, montañas por lado y lado. Eso hace que sea un entorno muy propicio para que la contaminación normal no se evacúe, digamos que en una dimensión horizontal. Y la única posibilidad para limpiar nuestro aire de la olla es las posibilidades de evacuación verticales, que ahorita vemos que cuando se le pone alguna tapa a la olla, pues nos vamos a hervir, que es el caso de lo que pasó, por ejemplo, con el material particulado en el mes de marzo. Esa topografía hace que exista un fenómeno que es el de inversión térmica. Normalmente siempre las superficies, el piso está más caliente, y en la medida que uno empieza a subir altimétricamente, la temperatura va disminuyendo y se va volviendo más frío. Eso hace que el aire caliente de la superficie suba, se eleve y permita que los contaminantes se vayan hacia la atmósfera y la olla se renueve. Eh, pero ¿qué pasa? Por las características topográficas del Valle Aburrá, en la noche y en la madrugada se da la inversión térmica, se genera todo el efecto contrario y el piso se vuelve más frío, la superficie se vuelve más fría, por lo tanto el aire no se eleva y no se evacúa. Entonces eso es un agravante en la olla. Cuando uno pone una olla con agua en el fogón y lo calienta, eh, el agua en el fondo se empieza a calentar, empieza a burbujear, a subir, hasta que finalmente se eleva el vapor de agua. Pero si eso es al revés, esa elevación del vapor no se va a permitir y se va a concentrar en la parte de abajo, que es lo que pasa en el Valle de Aburrá en las noches y en las madrugadas, que los contaminantes se concentran en la superficie y nos toca de alguna forma respirárnoslo a nosotros. Bueno, algunos tipos de contaminantes del aire: está el monóxido de carbono, el CO2, los compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno. Son todos generados por diferentes fuentes, sean fuentes fijas como las industriales o fuentes móviles como los vehículos de combustión, y que le aportan a la contaminación del aire y al efecto invernadero y al calentamiento global y al cambio climático. Pero los más importantes, digamos que para esta conferencia o explicación de hoy, son el material particulado. Están PM10 y PM2,5. PM significa particle material, material particulado, y 10 es el tamaño, las micras o micrómetros con los que tienen de diámetro. Ese PM2,5 está resaltado en rojo porque es el contaminante, digamos que para efectos de la salud, más crítico, y por lo tanto el que el CIATA más atención le pone en todo el monitoreo de la red que hace y en todas las estaciones. Entonces, ese PM2,5 es material particulado, partículas muy finas de 2,5 micras, y su composición es la más tóxica, es la que genera los principales problemas de salud y enfermedades pulmonares en el área metropolitana y en cualquier parte del mundo. Y ese material particulado puede tener muchísimas fuentes. Entre ellas está el carbono negro o black carbon, que es el que se produce por la combustión incompleta de combustibles fósiles o de biocombustibles o biomasa, por ejemplo, los incendios. Combustibles fósiles, por ejemplo, combustión de vehículos, y combustión de biomasa o biocombustibles, producto de los incendios forestales. Entonces, es muy importante tener en el radar ese PM2,5 porque es el que genera las alarmas del CIATA, principalmente por los efectos de toxicidad y de alteración de la salud de los que habitamos en las grandes ciudades. Bueno, con esta introducción y conceptos básicos de lenguaje, arrancamos ya en materia con la explicación del fenómeno que ocurrió principalmente febrero y marzo del año en curso, año que ha sido muy especial en muchas materias, y esta fue como la introducción. Bueno, esta información
la obtuve precisamente del CIATA, ese Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, de un informe que se produjo hace muy poco. Era muy importante, digamos que tener un poco de paciencia para descubrir muchas cosas y empezar a relacionar muchísimas variables, porque vamos a ver que es un tema bastante complejo. Y a finales de marzo, cuando todos salimos a cuarentena, pues se generó una enorme especulación con respecto a lo que estaba pasando, como sucede en todo lo que pasa a nivel mundial, como pasa, por ejemplo, ahora con las cuarentenas y con el COVID. Todos nos volvemos eh, médicos y juzgamos y opinamos y pronosticamos. Eso sucedió también en marzo con este tema del aire. Por lo tanto, había que tener mucha prudencia porque a nivel político se generaron ciertas fricciones y es mejor pues tener un buen conocimiento de causa antes de opinar y de hablar. Entonces, este informe consolida todo lo que se analizó y se estudió de ese fenómeno, ya con resultados muy contundentes que describen exactamente el fenómeno, y ahorita lo vamos a ver un poco más cronológicamente. Entonces, todo esto que les voy a decir es sacado de ese informe, de ese estudio y análisis que desarrolló el CIATA. A manera de contexto, la topografía del Valle de Aburrá crea una condición muy particular para la evacuación de las partículas contaminantes. Como les dije, es una olla, es una barrera física. Entonces, la remoción se logra principalmente por el ascenso del aire caliente desde la superficie o por otro fenómeno, que es la precipitación nocturna. La lluvia en las noches lava el aire, el agua pasa por las partículas, lo lleva a la superficie, al piso, y finalmente esa contaminación o esas partículas se terminan yendo en las alcantarillas y al río Medellín. Pero la remoción horizontal, que puede pasar en muchas ciudades y en muchos territorios, en nuestro caso es casi nula. Entonces, por esa característica de olla. Y además, esa condición de que solamente por condiciones verticales se pueda hacer renovación del aire, eso depende de las condiciones climáticas y meteorológicas, que se encuentra modulado y regulado por eso. Es decir, o se potencia o se mitiga dadas esas condiciones climáticas y meteorológicas que tampoco dependen del área metropolitana, como la zona de convergencia intertropical, como el ENSO, fenómeno del Niño, y como otras anomalías en el Atlántico, que potencian, como digo, o mitigan ese potencial de descontaminación natural de ese valle o de esta olla. Y por otro lado, además de las emisiones locales, las fijas, industrias y demás, y las móviles, vehículos de combustión, los contaminantes emitidos o generados por fuera del área, por fuera de nuestra área de influencia, del área metropolitana o de estos 10 municipios, es decir, contaminantes exógenos, pueden ser transportados desde afuera y depositados en esta olla, en nuestra área metropolitana, según sea su magnitud, su estacionalidad y la dirección del viento, que es la que se encarga de traerlos y llenar la olla por la parte de abajo de otros contaminantes que no fueron generados aquí mismo. Entonces, por esas características, el área metropolitana es altamente susceptible de presentar condiciones críticas temporales de contaminación que, como lo vivimos en marzo, fue así como sucedió sin precedentes en la historia. Entonces, la concentración de contaminantes en un tiempo y espacio determinados depende de el tipo, cantidad, eficiencia de las fuentes locales de contaminantes, fijas o móviles, es decir, lo que producimos internamente. Del transporte de contaminantes desde otras fuentes externas, remotas o exógenas, como los incendios, quema de biomasa, que produce carbón negro, o por ejemplo también de las tormentas de arena del Sahara. Increíble, sí, desde África viene material particulado, normalmente junio, julio y agosto, en este momento podemos estar viviendo eso. Desde el desierto del Sahara llega aquí material particulado y afecta Suramérica y Centroamérica. Estos fenómenos son más frecuentes e intensos en ciertas épocas del año. Por ejemplo, los incendios por temas culturales son más frecuentes entre enero y marzo, cuando por expansión de las fronteras agrícolas y la frontera pecuaria, los campesinos abren bosque
tumban coberturas vegetales y forestales para meter cultivos o meter ganado. ¿Por qué? Porque en verano es mucho más fácil quemar que en invierno. Entonces, para ellos es mucho más eficiente quemar en estos primeros 3 meses del año para desarrollar sus actividades económicas, aún así teniendo o desarrollando esta actividad ilícita que son las quemas ilegales. Y la variabilidad climática y meteorológica del momento, que tampoco depende de nosotros, de nuestro Valle de Aburrá, la cual impide, facilita o no, o complica, la dispersión y el lavado de partículas, es decir, la descontaminación natural del Valle de Aburrá, de la olla en la que vivimos. Entonces, en el Valle de Aburrá, la concentración de PM2,5 en un momento dado depende de un montón de variables. La primera que les mencioné, interna, y las otras dos, externas. Esta es una gráfica que muestra el promedio de PM2,5 desde el año 2013 hasta el año 2019 y uno puede evidenciar perfectamente que los picos más altos de esa concentración se dan en esos primeros trimestres de cada año, entre enero y marzo de cada año. La época más crítica entonces, el fenómeno del Niño ha hecho que se potencie mucho más la concentración de PM2,5 en el mes de marzo. Entonces, ese PM2,5 tiene un pico anual en marzo, el cual también es modulado, como digo, potenciado o mitigado por las condiciones externas, climáticas o meteorológicas, pero también por la quema de biomasa o los incendios forestales, que fue en gran medida lo que ocurrió de una forma atípica o exagerada este año. Igual como ocurrió también hace poco en el Amazonas, en Australia, se han potenciado muchísimo más los incendios forestales a nivel global. Entonces, la época de incendios más marcada a nivel regional es probablemente la que les dije, entre enero y marzo, por un tema cultural de campesinos y sí, actividades de expansión de fronteras agrícolas y pecuarias. Entonces hace que las concentraciones más elevadas se registren o que se hayan registrado fueran en el 2016 y en el año 2020. En términos de cantidad de incendios, el año 2020 fue superior al año 2016. Vemos una gráfica con dos estadísticos que nos muestran cómo el pico febrero-marzo, en términos de concentración de PM2,5, es el más elevado. Y esto lo muestra desde el año 2014 hasta el año 2017. Es evidente esa condición crítica febrero-marzo. Aquí, aunque no se ve muy bien, trato de mostrar en un primer cuadrante donde están los cuadritos verdes, está el mes de enero, y en el segundo cuadrante donde empiezan a aparecer los naranjas, está el mes de febrero, con los reportes de todas las estaciones del CIATA en su ICA, índice de calidad del aire, mostrando esos niveles. Verde, recuerden que es nivel 1, amarillo nivel 2, naranja nivel 3 y rojo nivel 4. Entonces, evidenciamos cómo ya en febrero empiezan a aparecer en muchas estaciones muchos niveles naranja y ya uno que otro muy escaso nivel verde. Eso nos iba dando pues como un indicio de lo que iba a ser el mes de marzo. Dependiendo entonces de la ubicación y de la magnitud, un incendio puede disparar muchísimo la concentración de material particulado o de PM2,5 por la quema de biomasa o la producción de carbono negro que mide la red de monitoreo del CIATA. Miren este ejemplo, hubo un incendio en Porce, en el municipio de Santo Domingo, en la cuenca del Porce, el 30 de enero. Y esta gráfica nos muestra cómo entre las 7 de la noche y las 9 de la noche se disparó el PM2,5, solo por un pequeño incendio en Santo Domingo que subió por la cuenca del río Porce, disparó 2 o 3 veces, miren las barras, esa concentración de PM2,5. Entonces es mucho lo que altera cualquier incendio, el resultado de lo que miden las estaciones del CIATA aquí adentro del Valle de Aburrá. Eso por poner un ejemplo de un incendio
identificado, registrado y particular en Antioquia. Visto de otra manera, esta gráfica nos muestra la relación entre ese carbón negro que va asociado a quema de combustibles fósiles por combustión, por ejemplo la parte negra, o por quema de biomasa, por ejemplo incendios, que es la parte amarilla. Entonces, como en ese 30 de enero, en la noche, la parte amarilla subió compitiendo con la parte negra. Quiere decir que hubo mucho más aporte de PM2,5 por quema de biomasa, o sea, por incendios, que por combustibles fósiles, es decir, fuentes móviles. Esto era, digamos que como un indicio de lo que iba a pasar. Entonces se proyectaba en febrero un calendario de medidas de prevención considerando las particularidades normales de cualquier época entre enero y marzo, porque ya se sabía que era una época crítica. Pero ¿qué pasó? A principios de febrero se fueron presentando ya, mostrando muchos incendios en el norte, oriente y sur del país, lo cual llevó a que el área metropolitana anticipara una semana antes, perdón, las medidas preventivas del mes de febrero. Es decir, este calendario proyectado ya se tiene, digamos que dentro del plan, que muestra que desde la segunda quincena de febrero hasta principios de abril van a haber zonas críticas, complicadas, pero con lo que se empezó a presentar a principios de febrero ya de algunos incendios puntuales identificados como este del Porce, decidieron aumentar una semana antes, en febrero, del 10 al 15, ahí lo ven, una extensión sugerida por aporte externo asociado a incendios forestales. Esto porque es importante mostrarlo, porque siempre desde que se vienen implementando las medidas establecidas por el POECA, nunca había sido necesario ajustar estas fechas en los calendarios de gestión. Eso lleva a que esto fuera como un presagio de una temporada crítica y compleja que iba a suceder y que evidentemente luego se materializó en el mes de marzo. ¿Qué vino entonces? Que los incendios aumentaron, se mantuvieron, la magnitud fue muchísimo más grande de lo esperado. Además, las condiciones climáticas y meteorológicas que ya vimos que no dependen del área metropolitana, sino que son fenómenos externos, regionales y globales, fueron adversas para la dispersión de esos contaminantes. Entonces hizo que el ICA, el índice de calidad del aire, fuera predominantemente nocivo para grupos sensibles, es decir, rojo, nivel 4, desde finales de febrero y durante todo el mes de marzo. Y solo en abril, con la llegada de las lluvias, pudo empezarse el proceso de limpieza y autopurificación del aire de nuestra olla Valle de Aburrá. Miren ya la gráfica comparando febrero y marzo. Entonces en febrero muchos amarillos, pero ya cuando entró marzo, demasiados naranjas, nivel, nivel 3, y algunos o muchos rojos ya. Por ejemplo, hubo una temporada de 3 días seguidos, miren esa columna roja, son 3 días seguidos en la que casi la totalidad de las estaciones del CIATA marcaron nivel 4, nivel rojo. Es decir, nocivo. El origen, toda esa confabulación de distintas variables en un sistema complejo hicieron que eso ocurriera. Con algunas particularidades como lo ocurrido con los incendios, que fue fuera de lo común. En marzo aumentaron los incendios a nivel regional en zonas de baja precipitación, es decir, en las zonas secas del país hubo muchísimos más incendios que en cualquier otra época anterior. Venezuela, la región Caribe y la Orinoquía fueron las más afectadas por estos incendios. ¿Incendios de qué? De cobertura vegetal, o sea, de deforestación, muy probablemente por el fenómeno cultural que les mencioné ya. Entonces se concentraron en la segunda y tercera semana de marzo todos esos incendios, superando todo lo ocurrido en 2016, que fue también un año completamente grave o crítico, pero el 2020 superó el número de incendios al 2016. Y eso hizo que existiera esos 3 días consecutivos en rojo, con la mayoría de las estaciones marcando única
nocivo. Miren esta imagen, nos muestra en los puntos café, nos muestran incendios, fuentes de generación de incendios. Y los colores nos muestra un raster en imagen de la precipitación, es decir, que las zonas blancas y azules son las zonas donde menos precipitación hubo, es decir, zonas secas. Miren el norte de Colombia, Venezuela y Orinoquía, zonas muy secas donde consecuentemente se generaron todos estos incendios. Eso es un sensor del sensor MODIS, combinado pues con fuentes de identificación de los incendios. Esta gráfica nos muestra cómo fue entonces el comportamiento de los incendios entre enero y diciembre de los distintos años, desde el año 2016 hasta el año 2020 en lo que va. Miren cómo se ha comportado. Normalmente, entonces, por lo que hablábamos de ese fenómeno cultural, los incendios se potencian entre febrero y abril, pero miren ese naranja, ese pico que hay del año 2020, fue superior a todos los años. Eso en la primera gráfica, el norte de Colombia, y en la gráfica de abajo, en el noreste de Colombia y Venezuela. Quiere decir entonces que se demuestra que hubo una generación de incendios atípica muy superior a todos los años y concentrada en el mes de marzo. ¿Qué dice CIATA? Entonces que las quemas de cobertura vegetal, en su mayoría no reportadas, tienen un potencial muy elevado de perdurar en el tiempo, una altísima eficiencia y potencial de combustión, mientras que las condiciones de precipitación lo permitan, generando una gran cantidad de aerosoles, es decir, material particulado, es decir, PM2,5, y de otros contaminantes, que luego son advectados, transportados por los flujos atmosféricos. Es decir, los incendios se generan, se producen, pero finalmente las corrientes de aire los pasan por ellos, los arrastran y los reparten en algunas regiones del país. Este fenómeno de contaminación del aire en el Valle de Aburrá no solamente fue en el Valle de Aburrá, eso lo vivió Bogotá, lo vivió Bucaramanga, Cúcuta, la Orinoquía, muchísimas ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nosotros por la red de monitoreo del CIATA tenemos mucha más información, nos damos cuenta mucho más rápidamente de esa realidad y por lo tanto creamos las alarmas de una forma mucho más ágil e inmediata que muchas otras ciudades. Entonces, eso tiene esa ventaja. Pero el problema fue, de alguna manera, fue índole nacional. Como pueden ver la imagen, incendios hubo por todo lado. Entonces, es notoria la alta concentración en el Valle de Magdalena, la Orinoquía, la Amazonía y en el norte del país de estos incendios. Y es algo recurrente y algo a lo que las autoridades ambientales y las distintas instituciones del país, incluso del mundo, deberán pues como ponerle mayor atención porque es un tema global o regional. Lo que se hace en un país afecta al otro, indiscutiblemente. Adicionalmente, es posible observar, aunque más bajas, concentraciones considerables en el Valle del Cauca y en el Valle del Río Porce. También tenemos incendios a nivel departamental y a nivel local y municipal, incluyendo el Valle de Aburrá. Esta estructura revela, en coincidencia con lo observado en la red de monitoreo del CIATA, que los procesos de transporte durante la mayor parte del mes de marzo se debieron a vientos que vienen desde el norte y el noreste, que se canalizan en el valle del río Porce y continúan hasta llegar a nuestra región. Es decir, que los vientos arrastran esos contaminantes producto de los incendios, los meten en la cuenca del río Porce y los suben cuando hay inversión térmica, sobre todo a medianoche y en la madrugada, y nos llenan la olla por la parte de abajo de contaminantes. Eso es lo que pasa con los incendios. Y si además de que por un lado nos están entrando por debajo contaminantes, le ponemos la tapa a la olla y que no llueva y que haya nubosidad para que la temperatura eleve los contaminantes, sino que pasa todo lo contrario, se compriman,
pues finalmente estaremos en una olla de contaminantes recirculándose y cada vez alimentándose más, que fue lo que pasó en marzo. Esta es una gráfica de otro sensor que muestra la magnitud de los incendios, mostrando su evolución desde febrero hasta lo que finalmente se convirtió en marzo, con una densidad muchísimo mayor. Y entonces las trayectorias de las masas de aire, en su gran mayoría, provenían del noreste. Ahorita las vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaba? Que el flujo de aire pasó por esas zonas de los incendios, arrastró todas esas partículas, las metió por los valles y subió hasta el Valle de Aburrá. Y eso pasaba todos los días, perdón, todas las noches hacia la madrugada. Estas son las trayectorias de los vientos. Entonces los vientos vienen desde el Atlántico, entran por Venezuela, recogen los incendios que hubo en Venezuela, luego por el norte de Colombia, se suma a los incendios que hay en el norte de Colombia, nordeste antioqueño, La Mojana, región Caribe, Orinoquía, y finalmente los mete, ese material particulado los mete por los cañones, por las cuencas, y llega a las distintas ciudades como nos pasó a nosotros, pero con la diferencia que nosotros somos una olla y tenemos muchas menos posibilidades de evacuar esos contaminantes que otras ciudades como Bogotá, cuya topografía tiene más ventajas. Esta gráfica muestra entonces cómo desde enero hasta abril, esos picos amarillos, esos bajones amarillos, bajonazos amarillos, son incendios, comparándose con la producción de PM2,5, producto de combustibles fósiles o de fuentes móviles. Entonces, ahí podemos ver la magnitud de esos incendios, lo cual fue completamente atípico. Y aquí vemos la misma gráfica, pero en proporción, la relación del uno contra el otro, viendo cómo a principios, a finales de, sí, a principios del 2020, cómo se dispara esa relación de lo que es el carbón negro, producto de combustibles fósiles versus quema de biomasa. Es decir, por quema de biomasa la relación aumenta muchísimo más y se disparó a principios del año. Los valores más altos de ese PM2,5 se presentaron del 17 al 19 de marzo y los picos más altos del día se presentaron en horas de la noche debido a los vientos que entran canalizados por el valle del río Porce. Ya haciéndole un zoom y mirando en mayor detalle solamente el mes de marzo, miren cómo se evidencia que entre las 21 horas y las 3 horas, es decir, a la medianoche más o menos, hasta las 3 de la mañana, se dan esos picos de entrada de material particulado de carbón negro, producto de quema de biomasa, es decir, producto de los incendios. Esto demuestra cómo los incendios que hay en el norte del país, en Venezuela, en la Orinoquía y en las demás partes de la región, entran en la noche y en la madrugada al Valle de Aburrá. Cuando hay esa inversión térmica, la temperatura de la superficie está bajita y por lo tanto los contaminantes se concentran abajo y no hay evacuación. Lo mismo dicho de otra manera, vemos la línea café biomasa, la línea amarilla combustibles y la línea morada la sumatoria, siendo entonces la de biomasa en esas fechas de febrero a marzo muy superior a la de la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo la de los vehículos y fuentes móviles. Entonces, el aporte externo nocturno durante la temporada crítica fue de tal magnitud que la estructura del ciclo diurno cambió considerablemente con respecto al esperado. Claro, porque es que nos estaban metiendo incendios, material particulado y contaminación en las noches, la olla se nos estaba llenando y las alarmas y las alertas del CIATA disparadas por esa contaminación y la olla tapada. Miren, por ejemplo, esta gráfica muestra
cómo es el ciclo de PM2,5 normalmente en el día. La curva gris, la línea gris muestra esa tendencia normal según las horas, y cómo entre 1 y 4 de la mañana, miren el rojo y el naranja, disparadísimo, alterando completamente ese ciclo de entrada y salida de PM2,5 normal en un día típico. Entonces, conclusión, esa entrada de material particulado al Valle de Aburrá por fuentes exógenas nos cambió completamente eh, las tendencias normales de contaminación que ya el POECA y el PIGECA tenían estudiadas. Bueno, la síntesis del fenómeno y su cronología. Entonces, en la primera semana de marzo se presentaron condiciones desfavorables para la dispersión vertical de contaminantes asociadas a la alta cobertura de nubes, eso lo miden los seilómetros, ocasionado, perdón, voy a tomar agüita, ocasionando recirculación de los contaminantes dentro del Valle de Aburrá. Igualmente, esa primera semana de marzo comenzó a intensificarse el aporte externo de aerosoles o de material particulado producto de los incendios forestales. Y la concentración de contaminantes era especialmente evidente ya. A finales de marzo, que fue cuando salimos a cuarentena, las estaciones de monitoreo de PM2,5 registraron un aumento considerable en dichas concentraciones y la evidencia de los seilómetros, el que mide la altura de las nubes, la información satelital y los sensores de Black Carbon confirmaron un aporte significativo de partículas asociado a quema de biomasa. Es decir, solo a mediados de marzo fue que se confirmó por todas estas o análisis de estas variables e instrumentos que definitivamente había un aporte muy importante de partículas asociado a los incendios. Y en esa época, mediados de marzo, cuando ya salimos a cuarentena, la gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué sigue todo así? ¿Por qué sigue disparadas las alertas si los carros están guardados porque estamos en cuarentena? Precisamente era por eso. Ante la ausencia de lluvias en diferentes sectores del país y de la precipitación nocturna en el Valle de Aburrá, que fue muy poca, la acumulación de PM2,5 era inevitable sin control de los incendios en el resto del país. Entre el 18 y 19 de marzo, que ya creo que fue la cuarentena por la vida, las estaciones de PM2,5 registraron un aumento considerable nuevamente asociado a incendios y las condiciones meteorológicas seguían desfavorables para esa dispersión o descontaminación natural del aire. Ya del 20 al 30 de marzo, ese aporte externo asociado a los incendios continuó, aunque en menor medida, pero para ese momento la reducción del tráfico vehicular asociada a la cuarentena por la vida favoreció significativamente la reducción de aerosoles en la atmósfera, pero todavía muchos incendios en el norte del país y en Venezuela seguían activos y con el potencial de afectar la concentración de partículas en el Valle de Aburrá. Es decir, que la segunda quincena de marzo, a pesar de haber entrado a cuarentena, los incendios seguían en vigor y el fenómeno se mantenía. Por eso la pregunta era, y el revolcón político y de medios que hubo fue, tenemos los carros guardados, la contaminación en Medellín sigue, conclusión, la culpa no es de los carros. Y ahí se suscitó ese debate. Bueno, eso con respecto a lo que ocurrió del fenómeno crítico, que como les dije fue atípico y en extremo comparado con los años anteriores. El contraste con lo que ya vino en abril. En abril, la cuarentena asociada a la emergencia redujo muchísimo las emisiones antrópicas. Una vez finalizada la entrada de aerosoles externa, empezaron a reducir los incendios, empezó a llover un poquito en la primera semana de abril y eso hizo que se presentara ya ahora sí un bajón en las concentraciones de PM2,5 en la gran mayoría de las estaciones, como lo vimos ahorita en algunas de las gráficas que ya en abril, principios, ya se pusieron en verde. Es decir, ya se redujeron los incendios, los carros guardados, las lluvias y la meteorología regional mejoró ya para principios de abril
lo cual se evidenció ya en los resultados de PM2,5 medido por todas las estaciones del CIATA. Y además del PM2,5, otros contaminantes evidenciaron los valores mínimos históricos, entre ellos el más relevante, el NOx o los óxidos de azufre. Es decir, al no haber carros, este valor se redujo a su mínimo histórico. Miremos esta gráfica, nos muestra todas las estaciones del CIATA, ya como después del 31 de marzo, en abril, a la derecha, se pega el bajonazo en términos de PM2,5, por eso que les acabo de exponer. Es decir, otra vez se confabularon todas las variables. ¿Para qué? Para que se descontaminara el aire del Valle de Aburrá. Esto mostrándolo desde todas las estaciones, la reducción de PM2,5. Y esto comparándolo desde todos los años, desde el 2016 hasta el 2020, podemos ver cómo en abril la línea negra se redujo bastante la concentración de PM2,5, incluso menor a años anteriores. Miren cómo la línea negra está por debajo de la de otros años. Quiere decir que las medidas que hubo de pico y placa ambiental, de cuarentena, asociado a las demás variables exógenas, facilitó esa mejoría en la calidad del aire sin precedentes también. Es decir, fue la otra cara de la moneda el mes de abril. Miren, por ejemplo, el NOx, como ya en el año 2020, comparando año 19 con año 2020, el mismo periodo, primera quincena de abril, muestra evidentes reducciones. Bueno, conclusiones del CIATA con respecto entonces a este fenómeno o crisis que tuvimos este primer trimestre. Toda la evidencia meteorológica, toda la información satelital, información de dirección de los vientos, estructuras espaciotemporales de dispersión, la localización de los incendios, la composición del aire, todas las variables analizadas y estudiadas, que todas dependen de todas, sugieren categóricamente que la causa raíz de ese aumento de PM2,5 en marzo y principios de abril fue la propagación de la pluma de quema de biomasa, o sea, de incendios, desde el nordeste del departamento, norte del país y Venezuela. Es decir, esa es la causa raíz del haberse disparado el PM2,5 en marzo. En la segunda quincena de marzo, con el arranque de la cuarentena, se evidenció este fenómeno con mayor claridad y certeza. Es decir, ya se pudo demostrar y evidenciar qué era lo que había ocurrido. Si bien periódicamente el Valle de Aburrá recibe partículas de fuentes externas, el aporte asociado a incendios en este primer trimestre fue completamente crítico y atípico, es decir, sin precedentes. En este 2020, el número de incendios fue significativamente superior a los promedios históricos, con el agravante de que en el presente año la precipitación nocturna estuvo por debajo de los valores históricos. Es decir, ese lavado que hace la lluvia nocturna normalmente no existió en este periodo porque no hubo lluvias. Y adicionalmente, los vientos regionales tuvieron especialmente esa dirección tal, ese sentido tal desde el noreste, que transportaron todos los incendios de Venezuela, Caribe, Norte, Orinoquía y lo metieron a las distintas ciudades del país y al Valle de Aburrá. Y por otro lado, debido a la cuarentena, se presentó una significativa reducción de óxidos de azufre, que fue también pues algo notable. Luego vino el comienzo de la temporada de lluvias, se restablecieron las condiciones de circulación atmosférica normales por los fenómenos meteorológicos o la zona de convergencia intertropical, lo cual ocasionó finalmente la terminación de este episodio crítico, sensible, de calidad del aire que padecimos todos en marzo principalmente. Como les dije, todo esto fue analizado y estudiado en el CIATA y en distintas universidades.
que generaron este informe que recopila e integra todas esas variables y finalmente concluye lo que les acabo de presentar. Muchísimas gracias. Como les dije entonces, este es el primer momento de varios momentos que vamos a tener en términos de contaminación del aire, de esta problemática. La próxima sesión va a estar relacionada mucho con la caracterización de contaminantes, de lo que producimos nosotros, de lo que realmente está bajo nuestro control y podemos gestionar internamente. Aún así, pienso que lo que pasó nos deja muchas enseñanzas, muchos aprendizajes a nivel político, a nivel comunicacional, a nivel de integración de distintos saberes en materia de aire, de distintas universidades, de cómo nos debemos comunicar y relacionar entes gubernamentales, instituciones, medios de comunicación, ciudadanía en general y, muy importante, la academia y las universidades. Y también nos da una invitación a que hay otros fenómenos que no dependen de nosotros, que hay que monitorear de manera conjunta y articulada con otras instituciones de índole nacional y regional e incluso global para poder determinar medidas de comando y control de, como por ejemplo el pico y placa, que sean mucho más pertinentes, equitativas y que probablemente sean materia muy pronto de discusiones y de opinión que estaremos próximamente publicando, conversando y debatiendo, porque es que esa es la idea. Entonces, muchas gracias. Esta presentación y charla queda grabada entonces en el blog que les mencioné al principio, para quien la quiera compartir a otras personas y también se entere de este tema y de lo que ocurrió en el mes de marzo. Muchas gracias. Bueno, no sé si va a haber espacio para preguntas. Damos 10 minuticos. 10 minuticos. Bueno, sí, para terminar a las 5 en punto. Levantó la mano Andrés Felipe Acevedo. Sí, hola, Juanja. Pues muy interesante como la explicación y eso clarifica un montón de cosas. Me pareció muy buena la charla y hablabas pues del link al blog, mejor dicho del blog. Quería pedirte si porfa nos comparten el link. Sí, claro que sí. Y estará disponible esta presentación a partir de mañana en ese blog. Ya si quieres voy a poner el link en el chat para que todos lo puedan copiar de una vez y quedarse con él. Vale, muchísimas gracias. Pues y reiterar que muy buena la charla, pues muy ilustrativa. Bueno, Felipe, con mucho gusto. De eso se trataba, como de refrescar o de aclarar pues toda esa incertidumbre que ocurrió con ese fenómeno y de que todos vayamos aprendiendo y creando un lenguaje común al respecto de este tema que tanto nos involucra a todos. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias. Entonces, los esperamos en la próxima sesión. Recuerden darle continuidad a este tema porque al final vamos a generar una dinámica más participativa, a ver cómo todos nos involucramos en la proposición de soluciones y de opinión al respecto de este tema. Entonces, que tengan todos una feliz tarde, un abrazo, me pueden contactar por correo, por Teams, por cualquier medio. Muchas gracias por su atención, un abrazo y una feliz tarde.